Dios les bendiga, hermanos. Otra vez nos volvemos a juntar. Qué hermoso que podemos juntarnos. Y qué hermoso que podemos vernos, porque yo no los veo a ustedes, pero ustedes me ven a mí por lo menos. Y podemos orar juntos y hablar juntos y compartir. Y qué hermoso que podemos hacerlo por este medio. Por supuesto, nosotros lo estamos usando para el bien. Hay tanta gente que lo está usando este medio para el mal. Bueno, pero ese es otro tema. Y realmente, hermanos, agradecidos del Señor, a pesar de tantas situaciones, de tanta cosa, estamos bien, alabando al Señor, dando gracias. Y también yo le decía al Señor que bueno, a pesar de esto, estamos en nuestra casita calentito. Bueno, gracias a Dios por todo eso. Y también que podemos hacerlo, que podemos reunirnos, que podemos encontrarnos para que ustedes sean ministrados por la palabra del Señor. Y hoy quiero seguir con el orden. Hablando del orden, tengo todavía las series del orden, tengo algunas más que vamos a seguir y ya el jueves o el martes, el martes creo que el martes comenzamos con una nueva serie. Y hoy quisiera, el tema que vamos a abordar hoy se llama Ordenando nuestros pensamientos. Yo pienso que es el área más difícil, ordenando nuestros pensamientos. Y para esto vamos a leer Isaías 55:8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Dios, o dice Jehová. Lo vuelvo a leer. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. ¿Cuántos reconocemos que el pecado, yo pienso que todos reconocemos, que el pecado afectó nuestros pensamientos? El pecado afectó. Y los pensamientos, y en los pensamientos está la conducta. Porque primero pensamos, luego hacemos. Eso es la conducta. Y vamos a leer Proverbios, capítulo 23, Proverbios. Dice así, 23, 7. Porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Lo vuelvo a leer. Porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces nosotros sabemos que los pensamientos es la conducta que gobiernan a las personas. Los pensamientos, dice Romanos 1:28, dice que se apartaron en lugar de alabar a Dios, dice que con su necio corazón fue entenebrecido y se apartaron de la verdad con su mente. Dice que es una mente, Romanos 1:28, no lo vamos a leer, pero lo conocemos, una mente, dice, reprobada. ¿Qué significa una mente reprobada? Reprobar significa descalificada, una mente descalificada, reprobada. Se apartaron a Dios. Ahora sí lo vamos a leer, siempre hablando de la mente, dice de los pensamientos, 2 de Corintios 3:14, dice así la palabra del Señor. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14, dice así, pero el entendimiento de ellos se embotó,
porque hasta el día de hoy, hablando de los judíos, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El velo por cual Cristo es quitado. ¿Qué dice? El verbo se embotó. ¿Qué es embotarse? Dice, se endureció. Y más todavía, dice que su mente se petrificó. Qué bárbaro, ¿no? Se petrificó. Y 2 Corintios 4:4 dice que en su mente, lo que acabamos de leer acá, en su mente les cayó como un velo. ¿Qué es un velo? Que no los deja ver, es como una cortina en los ojos del entendimiento, ¿no? De los pensamientos, que no los deja ver. Por eso, cuando a veces nosotros predicamos el Evangelio a las personas, ¿qué piensan las personas? ¿Por qué nos rechazan? ¿Usted qué piensa? ¿Por qué nos rechazan? Porque sus mentes están embotadas, petrificadas. Mire todo lo que dice la palabra de Dios, que yo no voy a explicar tanto. Están ciegos, están con una cortina, con un velo que no los deja ver. Claro, no los deja ver. Y por eso rechazan la palabra de Dios, están ciegos. En una oportunidad Jesús dijo, imagínense, un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos van a caer al hoyo. Necesitamos quitar el velo, necesitamos quitar la cortina, que nos desembotemos, nos ablandemos para poder entender. Pero mire lo que dice Efesios capítulo 4, que también lo vamos a ir viendo estos textos. Efesios 4, dice la palabra de Dios así. Vamos a mirar el versículo 18, dice así la palabra de Dios en Efesios 4, teniendo el entendimiento, ahí vuelve a decir lo mismo, entenebrecido, acá dice entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estaban así? Por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, por la ignorancia, por la dureza de su corazón. Y dice, Primera de Timoteo, también hablando de lo mismo, Primera de Timoteo, capítulo 6, el versículo 5, dice, disputas necias, está hablando de, ¿no? De hombres corruptos. ¿Corruptos de qué? De entendimiento, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, o sea, la piedad es el amor, la gracia de Dios, como fuente de ganancia. Apártate de los tales, apártate de esos hombres que no tenemos por qué discutir con esas personas, hombres corruptos de entendimiento. Qué tremendo es ser corrupto, hombres corruptos de mente degradada, mente depravada. Mire lo que dice la Biblia, mente vaciada. Mire lo que les voy a decir, lo peor, pero eso es lo común. Usted, a veces a la gente, cuando la gente piensa mal, ¿qué le decimos? Mente podrida. Qué bárbaro, ¿no? Y eso quiere decir vaciada, corrompida, depravada, mente podrida. Y ahora uno los escucha hablar y nos asustamos de esas personas, con esa mente, ¿no? Nos asustamos. ¿Por qué nos asustamos? Porque tiene esa mente espantosa, como la estamos mirando. Y cuando una persona se entrega a Jesús, ¿qué es lo primero que hace Dios? Empieza a cambiar su mente, sus pensamientos. Es lo primero que cambia. ¿Por qué? Comenzamos a ordenar. ¿Qué es lo que ordenamos? La mente. Ya no pensamos como antes. Y acá viene, como dice el Señor, que los pensamientos del Señor no son como los nuestros. Nunca. No son. Y siempre tenemos que entender
que los caminos de Dios no son como los míos, nunca. Por eso tenemos que entender, y ahí, cuando nosotros nos convertimos al Señor y ordenamos nuestra vida, dice la Biblia, en 2 de Corintios 5:17, que lo conocemos, dice, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir hechas nuevas? Quiere decir que mi manera de pensar en cuanto a Dios, en cuanto a la familia, en cuanto al trabajo, en cuanto a los problemas, en cuanto a las situaciones, cambia. Ya no pensamos como antes, seguro que no pensamos. Tenemos otra mente, otra forma de pensar. Tendríamos que tener. Entonces nosotros pensamos diferente. Y dice Colosenses, la palabra del Señor así, Colosenses capítulo 1, dice así, vamos a mirar el verso 2 de Colosenses, capítulo 1, versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros, a Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo en el 3, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora nos hemos hecho amigos de Dios. Ahora nosotros hemos cambiado. Lo malo, lo importante es que nosotros antes éramos religiosos, porque creíamos en algo. Pero una cosa es creer, otra cosa es tener la fe de Dios. Eso ya lo vimos. Entonces, nosotros antes éramos enemigos de Dios, porque pensábamos todo diferente. Pero ahora pensamos como Dios piensa. Pero ahora en Cristo ya somos amigos de Dios. Y por ende nuestra conducta empieza a cambiar. Sin embargo, nuestros pensamientos necesitan orden. Ordenar nuestra vida, ordenar la mente, los pensamientos, no un día, continuamente. Pero ahora tenemos la capacidad de decidir, mire qué hermoso, ¿no? Tenemos la capacidad de decidir. ¿Qué decidir? De decidir qué vamos a hacer, cómo vamos a participar. Y dice en Efesios 4:22, vamos a leer, dice así la palabra del Señor. Tenemos ahora la capacidad de decidir, de pensar diferente. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojar, ¿qué significa? Y dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Despojaos. Despojar significa quitarse la ropa. Me despojo de algo o quitarme de algo. Me despojo de algo, me quito la ropa y me visto de la nueva manera que Dios quiere. Dice, el 23 dice, renovaos. El 22 dice que nos despojemos, que nos saquemos la vieja manera, y ahora en el 23 dice que nos renovemos. Si no nos renovamos, a ver, les voy a dar un ejemplo. Usted se convierte al Señor, va a la iglesia, es una nueva criatura, Dios le ayudó, pero si usted no ordena todos los días sus pensamientos con la palabra de Dios, van a pasar 10 años y usted sigue igual. Y usted dice, pero ¿cómo? No cambió.
Sigue igual, con la vieja manera, enojón, rezongón, peleador, así como era antes. ¿Qué pasó? No se renovó, no ordenó su mente. En algunos casos, a veces pasan 20 años y lo vemos al hermano, nosotros le decimos, no creció, no cambió, diría yo. Porque nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mente, nuestra forma de vida. Tenemos que aprender a respetar a la gente. Y tenemos que también tener una nueva manera de ver las cosas, una nueva manera de pensar. Y nosotros tenemos que saber, hermanos, que tenemos que ser, de entrada, tenemos que tener una vida honestos, una vida dedicada para Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice que tenemos que ser como Él. No podemos quedarnos con los pensamientos de antes. ¿Cómo pensábamos antes? Pensábamos de cualquier manera. Y ahora nosotros tenemos que empezar a ajustarnos, a los pensamientos de Dios. Dice que empecemos a cambiar nuestra conducta, nuestra manera, y empecemos a pensar con los pensamientos de Dios que dice Isaías 58, lo que leímos, ¿no? La razón por qué nos tenemos que nosotros ajustar nuestros pensamientos a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué yo tengo que pensar como Dios? Porque dice el texto, no lo vamos a volver a leer, Isaías 58, dice que son más altos que nuestros pensamientos. ¿Qué significa más altos? Tienen otro código, otra forma. O sea que como yo pienso, Dios no piensa. A ver un ejemplo. Mire cómo Dios piensa. Dad y se os dará. Y yo pienso, primero me tienen que dar para que yo pueda dar. No. Tenés que empezar a dar para que Dios te dé. Nosotros pensamos, si yo no veo, no creo. Y la Biblia dice, para ver, tenés que creer primero y después ver. O sea que los pensamientos ya no son como antes. Los pensamientos van cambiando. Nosotros a veces queremos justificar actitudes desordenadas y acuérdense que nuestros pensamientos deben de ser conforme a la palabra de Dios. Y yo actúo y pienso conforme a la palabra de Dios, entonces mis códigos, mis actitudes, mis pensamientos son más altos. Por eso que nosotros tenemos que aprender a llevar una vida diferente. Jesús dijo, bendecir a tus enemigos. Miren lo que dice, esto sí lo vamos a leer, Isaías 5:20. Dice así la palabra de Dios. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen a lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, dice, ay de aquellas personas que cambian las cosas. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros? Quiere el Señor gobernar nuestros pensamientos. Y algunos, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, diferente que la gente común, ¿cómo nos llaman? Exagerado. Ay, sos exagerado, una persona exagerada. O alguien que quiere poner a Dios primero en su vida, algunos le dicen, no, pero no es así, estás fanático, estás religioso,
porque enseguida nos hacen pensar como los otros. Cuando Dios dice, pone a Dios primero. ¿Pero cómo? Pone a Dios primero y lo demás se te va a añadir. Vos crees que tener todas las cosas te van a venir, pero pone a Dios primero. Y que si eso le decimos a alguna persona, como uno dice, no, qué loco, primero es tu trabajo, primero es esto, si no, no tenés. No, primero es Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros tenemos que ir pensando de otra manera y nuestros pensamientos, Dios quiere que nosotros pongamos nuestros pensamientos en la gracia de Dios, que sobreabunda en nosotros. Muchos pensamientos, a veces, si tenemos que ser francos, tenemos que a veces escuchar a muchas personas palabras vulgares, palabras que hablan, cómo piensan, y nosotros no pensamos así, porque ya vamos cambiando. Nuestros pensamientos no son. Y mire lo que dice Proverbios 28. Dice así la palabra de Dios, Proverbios 28, gloria a Dios, 18, Proverbios 28, 18, dice así la palabra de Dios, el que en integridad camina será salvo. Mire qué hermoso, ¿no? Mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. ¿Qué quiere decir? El consejo de Dios es hacer la voluntad, de Dios. Por ejemplo, ¿cómo yo sé qué es la voluntad de Dios? Romanos 12, 1 y 2 dice que cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice que presentemos nuestras mentes, nuestra forma de pensar y y seamos transformados en nuestra mente. Cuando cambiamos nuestro entendimiento, entonces ese consejo de la palabra de Dios que nos transforma nuestro entendimiento, sabemos cuál es la voluntad de Dios. Porque mi mente está transformada, mis pensamientos están transformados. Y Dios dice que cambiemos nuestra vida y que tengamos una nueva manera de pensar. Un pastor desordenado es una iglesia desordenada. Qué tremendo, ¿no? Un papá desordenado es una familia desordenada. Una mente desordenada es una vida desordenada. Mire lo que estoy diciendo. Por eso que importante es, dice así Filipenses 4, dice la palabra del Señor, hablando del orden. Filipenses 4, vamos a mirar el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y ¿qué más? Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, que sobrepasa. ¿Qué es que sobrepasa? Todo entendimiento. ¿Qué es lo que sobrepasa todo entendimiento? La paz de Dios. La paz de Dios. Dios cuida nuestros pensamientos. ¿Qué significa ordenar? Significa estar vigilante. Eso es ordenar. Estar de centinela. Eso es un vigilante, un centinela. La idea de vigilante o centinela es porque el enemigo en tu mente carnal porque en tu mente carnal, si viene el enemigo, te destruye,
Por eso que tu mente carnal siempre tiene que renovarse, lo que acabamos de decir antes. La renovación tiene que venir a nuestras vidas y saber que nuestros pensamientos no son como los pensamientos nuestros, los de Dios. Y dice, mire el versículo 8, leímos el 7, que habla, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué tenemos que hacer? En esto pensar. ¿Pensar en qué? Todo lo que es bueno, todo lo amable, todo lo que es justo, todo lo que es puro. Y el enemigo, Satanás, ataca nuestras mentes. Yo le voy a contar un testimonio de un hermano, ¿no? Que ellos hacían jamones en España. Y entonces tenían 10 jamones. Y dijo el hermano, bueno, voy a dar a Dios el diezmo de los 10, voy a dar un jamón. Es así, de 10 se da 1, de 100 se da 10. Entonces, mientras él iba a buscar el jamón, a donde estaban guardados los jamones, el diablo le habla a su mente, porque los pensamientos, y le dice, ¿cuál le vas a dar a Dios? No le des el grande, dale el más chiquitito. Dale el más chiquitito. ¿Por qué tenés que darle a Dios un jamón? Le iba a dar, por supuesto, al pastor. Y entonces el hermano iba luchando en su mente, caminando a la pieza de los jamones, y de repente el hermano le dice, diablo inmundo, si me seguís molestando, no solo le voy a dar 1, le voy a dar 2. Así que déjame de molestar, le voy a dar un jamón. Y es así nuestra mente, hermano. El diablo nos dice, no hagas esto. ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Para qué vas a dar? Veo que el diablo nos dice eso. Al final vos estás dando. Mire, hermano, usted cuando cambia de mente, cuando cambian sus pensamientos, empieza a entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Empezamos a entender todo lo que nos lleva a pensar como piensa Dios. Y los que tenemos el Espíritu de Dios pensamos las cosas de Dios. Por eso, hermanos, que a la carne y a las otras personas les parecen locuras. Tan loco esta gente. Ve las cosas que hacen de loco, dicen. Que nosotros hacemos cosas de loco. Y capaz que tienen razón, pero nosotros no pensamos como ellos piensan. Nosotros ya tenemos otro pensamiento, otra mente, ya no somos como los demás. Por ejemplo, nosotros decimos, si yo doy, me va a faltar. No, mejor no doy. Al contrario, dando se recibe. ¿Ve? Ahí está, dando se recibe. Si doy, Dios me va a dar más. Pero ¿cómo eso te están sacando? No le estamos sacando nada, es voluntario, es cada uno. Toma la decisión y piensa, y el Señor, por eso cuando dice, ponelo a Dios primero, no, pero ¿cómo? Ponelo a Dios primero y después todo vendrá por añadidura. Y es ahí donde nosotros empezamos a pensar con la mente de Dios. Y los que no tienen el Espíritu de Dios, piensan en la carne y piensan que son locuras. Pero los que tenemos el Espíritu de Dios, dice que nosotros, los cristianos que tenemos el Espíritu de Dios, todo lo examinamos. Primero, antes de comernos el anzuelo de lo que sea, lo miramos, si está de acuerdo a la palabra, lo examinamos y si no, lo dejamos de lado. Por eso que el Señor quiere que nosotros tengamos los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque son más altos. Pensamos con otra mente. Tenemos otra forma de pensar. Ya no pensamos como antes. Y nuestra vida es nuestra vida diferente. Claro,
las otras personas que nos miran dicen, ¿y esto es tan loco? La verdad, capaz que piensan que sí, pero Dios nos hace ver la vida de otra forma. Por eso, hermanos, tenemos que aprender y crecer. Tenemos que ir creciendo en el Señor y renovando los pensamientos y teniendo los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor está con nosotros y el Señor nos va a ayudar. Y cuando le decimos eso a la gente que no entiende, ¿y esto cómo que el Señor los va a ayudar? Sí, no. Y sí, pero me dijo una vez un hombre, yo estaba en el doctor esperando y el hombre estaba con la pierna quebrada. Entonces el hombre me dice, ustedes los evangélicos, empezó a decirme, ¿no? Yo ni siquiera le había hablado. Dice, dependen de Dios, son débiles. Yo digo, Dios mío, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Por qué no dependen de ustedes mismos? Siempre dicen, Dios me va a ayudar, y Dios me va a dar, y Dios esto, y Dios el otro. ¿Por qué son débiles? Son personas débiles. No dependan de nadie, dependan de ustedes mismos. Y yo lo miro y le digo, mire, Señor, ¿por qué está acá en el doctor usted? Y porque me quebré la pierna y vine para que me vea la pierna cómo anda. Entonces usted no depende de usted mismo, depende del doctor y de las enfermeras que le curen su pierna. Y yo le quiero decir también, Señor, usted también el día que nació dependió de la partera que lo ayudó, lo bañó, le cortó el ombligo, dependió de ella. ¿Por qué no dependió de usted mismo? Y también le voy a decir algo, el día que se muera depende de las últimas personas que lo lleven y lo tiren ahí al hoyo. Usted siempre depende de alguien. ¿Y sabe qué? Mejor es bueno depender de Dios. Y yo estoy muy contenta de depender de Dios. Por eso, hermano, nuestros pensamientos son mucho más altos que los pensamientos. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y es por eso que tenemos que ordenar nuestra mente, nuestra vida. Y Dios quiere, hermano, que nuestros pensamientos sean ordenados conforme a la palabra de Dios. Como yo pienso, no me importa. Yo siempre tengo que pensar como Dios piensa. ¿Qué es lo que piensa Dios de esto, de aquello, de esto? Y como ordeno mi mente, ordeno mis pensamientos conforme a lo de Dios, Dios siempre me va a ayudar. Gracias a Dios por su palabra, que nos viene a alumbrar nuestras mentes, nuestros corazones, y gracias a Dios que podemos hacer lo que Dios dice. Así que vamos a dar gracias, hermanos. Estamos tan contentos de poder recibir esta palabra y poder transmitir a otros que no la conocen y poder cambiar. Acuérdese que el pensamiento es una conducta y la conducta es lo que gobierna nuestra vida. Demos gracias a Dios alabándole al Señor. Señor, te damos tantas gracias por conocerte, por haber encontrado el camino del Señor. Te damos tantas gracias por tener una vida diferente, una vida nueva, una vida con Dios y pensar como tú piensas. Y saber, Señor, que todas las cosas les ayudan a bien a quienes, a los que aman a Dios. Todo nos ayuda bien a los que aman a Dios. Y si hay hermanos que están enfermos, y si hay hermanos que están pasando por pruebas, y si hay hermanos que en este momento están atravesando situaciones difíciles, comience a pensar con la mente de Dios, comience a pensar con los pensamientos de Dios, comience a darle gracias. ¿Cómo le vamos a dar gracias si todavía no estamos sanos? Pero no importa, eso es tu mente, dale gracias. Dale gracias y Dios te va a ayudar. Dale gracias porque Dios quiere bendecir tu vida, ayudarte. Y realmente le damos tantas gracias porque el Señor está con nosotros. Te damos tantas gracias, Señor, por todo. Y que sigas bendiciendo a tu pueblo y ayudándolo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.
nos volvemos a encontrar.